estructura química. Acá podemos observar. Entonces tenemos acá lo que es su estructura química. Entonces decimos beta-lactámicos, tenemos las tetraciclinas, dentro del grupo de las tetraciclinas, por ejemplo, vamos a tener un gran número de fármacos. Ejemplo, tenemos la doxi, la minoxiciclina. Después tenemos lo que son las quinolonas. Tenemos otros grupos que vamos a ir mencionando, aminoglúcidos, macrólidos. Entonces, esto que vemos acá es la clasificación por la estructura química. Como ya les mencioné, dentro de los beta-lactámicos vamos a tener un grupo grande de fármacos. Dentro del grupo de las tetraciclinas también, acá no se mencionan las penicilinas. Vamos a tener, dentro de las penicilinas tenemos las de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿sí? Entonces tenemos un número muy grande de antibióticos. Después tenemos la clasificación por la función al tipo de microorganismos que ataca. Entonces yo tengo un antimicrobiano que va a actuar sobre las bacterias. Entonces, antibacterianos, antivirales, antiprotozoarios, antifúngicos. Entonces, por el microorganismo que va a atacar. Después tenemos otra clasificación que sería de amplio espectro, de espectro intermedio y de lo que es un espectro reducido. Chicos, dentro de estos grupos tenemos diferentes grupos de fármacos. Por ejemplo, en lo que es el amplio espectro, vamos a tener a las cefalosporinas de tercera generación. Vamos a tener a las tetraciclinas, a las oxitetraciclinas, vamos a tener a la ampicilina, las fluoroquinolonas. ¿Dónde nosotros vamos a poder leer toda esta información que yo voy desarrollando acá para que amplíen un poquito más? Van a poder leer ustedes del libro de su mano. Dependiendo de la edición, en la página 97, 98 van a encontrar esta información. Van a encontrar un cuadro, que es el cuadro que yo les copié acá, pero les recomiendo que para lo que es la parte de antibióticos amplíen todo lo que yo estoy diciendo con su libro. Entonces, acá nosotros encontramos amplio, reducido, intermedio, retroceder. Clasificación por su espectro de acción. Ahí yo les pregunto, ¿qué es espectro de acción? Que tiene la capacidad de atacar a varios tipos de organismos o microorganismos. Muy bien, entonces nosotros hablamos, cuando hablamos de espectro de acción, hablamos de que tiene la capacidad de atacar a diferentes tipos de grupos. Acá ustedes van a encontrar grupos gram positivos y gram negativos. Entonces, las bacterias por lo general se suelen clasificar en gram positivas, gram negativas. Y algunas bacterias que tienen cierta acción gram positiva y gram negativa a la vez. ¿Sí? Entonces, el espectro está determinado por si este antibiótico en sí tiene una acción sobre un grupo gram positivo y gram negativo a la vez. Entonces tenemos amplio espectro, cefalosporinas de tercera generación, las tetraciclinas, oxitetraciclinas, vamos a encontrar, por ejemplo, la ampicilina, las fluoroquinolonas. ¿De dónde tienen origen estos grupos? Entonces acá tenemos Streptomyces spp y acá tenemos los diferentes grupos de Streptomyces de los cuales se originan estos antibióticos que nosotros estamos mencionando acá. Después tenemos los de reducido y acá les va a llamar la atención
que ustedes van a encontrar, por ejemplo, acá está, cefalosporina de primera generación. Y yo les dije que las penicilinas y las cefalosporinas, por ejemplo, se clasifican o se subclasifican por generación. Y tenemos los de primera generación, que son los que menos efecto tienen. Prácticamente tienen un efecto nulo. Los de segunda, los de tercera, incluso los de cuarta generación. Acá en amplio espectro le apareció la cefalosporina de tercera generación. En reducido espectro les aparecen los de primera generación. Y en los de intermedio efecto les aparece la cefalosporina de segunda generación. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir clasificando los diferentes antibióticos para utilizar. Dependiendo del tipo de lesión, del tipo de infección en realidad, dependiendo del tipo de bacteremia que nosotros tengamos, entonces vamos a elegir, yo no necesito de amplio espectro porque acá se aisló un grupo de bacterias nomás, ¿sí? Por ejemplo, lo que son las pseudomonas. Y yo contra las pseudomonas no me quiero actuar, ¿verdad? Entonces elijo un antibiótico de reducido espectro. Entonces, vamos a ir viendo cómo va a ser la manera indicada de seleccionar el antibiótico para cada caso clínico. Acá, dentro de lo que es efecto intermedio, tenemos la eritromicina, la kanamicina, que son los más utilizados, y la cefalosporina, por ejemplo, de segunda generación. Otra clasificación a través de la cual se le da a los antimicrobianos es por su efecto bacteriostático, que le da un stop o detiene el crecimiento, la multiplicación, y un efecto bactericida, en donde el organismo, a través de los antibióticos, se encargan de producir la muerte tanto de los adultos. ¿Ustedes ven mi cursor o no llegan a ver lo que yo les señalo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, no solamente a los adultos, sino a los jóvenes también, a los que están en un periodo de replicación bacteriana. Bueno, chicos, se va a cortar dentro de un minutito y algo nuestra conexión. Entonces y ahora es y 35, y 40, no, y 45 preparé la otra reunión. Entonces les voy a volver a enviar el link y van a entrar en ese link. Y ahí voy a llamar la lista. Después de 10 minutos de haber iniciado, voy a llamar la lista de la primera hora. Entonces voy a continuar hasta que se corte. Bueno, tenemos entonces la clasificación por su efecto antimicrobiano. Tenemos los bacteriostáticos, que se van a encargar de producir una inhibición en la replicación bacteriana. Entonces va a poner un efecto o va a tener un efecto de stop. Y un efecto bactericida, que se van a encargar de producir la muerte bacteriana. A partir de ahí, nosotros vamos a ver que existen diferentes mecanismos a través del cual funcionan los antibióticos. Entonces, estos mecanismos van a estar dados, o no es que como en los analgésicos nosotros tenemos que va a ejercer, por ejemplo, en los AIES, un mismo efecto sobre todos los que conforman parte de ese grupo. No. En los antibióticos nosotros tenemos diferentes efectos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que algunos antibióticos van a actuar básicamente sobre la síntesis o la formación de esta pared celular, ¿sí?
van a haber otros grupos de antibióticos que van a actuar ya